espacio en la mesa servida, hoy compartir con ustedes una reflexión iluminados por el Evangelio de Juan en el primer capítulo, en lo que se llama el prólogo de Juan, que comienza diciendo: al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Estos primeros versículos del Evangelio de Juan, que son de modo introductorio de toda la teología que después el evangelista va a desarrollar en todos sus escritos, tanto en las cartas como en el Evangelio, quieren significar el principio amante de Dios del hombre, que estando o siendo el Todopoderoso y habitando desde la eternidad, rompe su divinidad involucrándose con el hombre en su misma carne. Asumir la carne humana en Cristo significa asumir toda la condición humana, es decir, todo lo que el hombre es, en el proyecto primero de Dios, que es el de la plenitud del hombre. Ahora, al asumir la humanidad en el tiempo, también asume Cristo las circunstancias temporales que al hombre le tocan vivir en el tiempo que elige encarnarse, con sus límites, con sus debilidades, incluso con su pecado. No quiere decir esto que Cristo haya pecado, pero sí que asume en su propia carne el pecado del hombre. Y entonces casi podemos mirar o estar frente al absurdo del Todopoderoso que se hace limitado, de la eternidad que se acota en el tiempo, de la omnipotencia que se hace susceptible incluso del mal, al extremo de transcurrir su vida en el tiempo amenazado desde el principio. El sí de María provoca en José, su prometido, en un primer momento el deseo o la decisión de abandonarla en secreto. Y esto le significaba a la Virgen quedar expuesta como mamá soltera en aquel entonces, que era castigado con una pena grave, que podía incluso ser condenada a muerte. En aquel tiempo, este tipo de faltas, la condena era la lapidación, es decir, la ponían frente a un muro y ahí era matada a piedrazos. Jesús se somete a esto. La grandeza de José hace que pueda continuar, pero inmediatamente que nace en Belén, es el rey Herodes el que después amenaza su vida, como la de tantos, y por la vida del Cristo que se ha encarnado, dan la vida muchos niños. Y Herodes sale a perseguir a los inocentes. El sufrimiento de los inocentes es signo también del sufrimiento de la humanidad, que en la inocencia de tantos sucumbe ante las presiones de los poderosos, hoy quizás no al filo estricto de la espada, pero sí al filo de la inmoralidad, de la corrupción que provoca hambre en el mundo, muerte por desnutrición. Y acá entre nosotros, en nuestra Argentina, podemos ver en tantos niños, en tantos pobres, que en uno de los países que más alimentos produce, aún hoy siguen muriendo. O el atentado de los inocentes a manos de aquellos que les toca legislar. Por ejemplo, frente a la ley del aborto, que hoy se discute en las cámaras nacionales. Y uno puede decir, pero hay circunstancias en que no queda otra, y siempre queda otra cuando hay esperanza de vida. Sea cual sea la circunstancia, la vida que se engendra es un don de Dios. Y un don de Dios que es posibilidad para el mundo, posibilidad para la familia, posibilidad para las personas. ¿Qué es esperanza? Descubrirla es el desafío. Claro, soluciones rápidas
resuelven siempre por el más débil. El que no se puede defender es la vida de aquel que se está gestando. Algunos argumentan frente a esto, pero la mujer debería tener o debe tener derecho sobre su vientre o sobre su cuerpo. Y es verdad, pero no es verdad que ese cuerpo o que ese vientre, donde ya se está gestando una vida distinta, autónoma, diferente, aunque depende de la vida de la madre, pueda ser eliminada. Siempre será inmoral, siempre será un crimen, y el crimen del más débil. ¿Quiénes son culpables o responsables de esto? En última instancia, la mujer que se somete, siempre el entorno, y por supuesto, aquellos a quienes les toca velar por el bien común, es decir, el Estado. Y en el Estado, el pueblo que lo compone y los dirigentes que circunstancialmente desarrollan esta actividad. Pero fíjense, Jesús, consciente de esto, él, el inocente, el más inocente de todos, después recorrerá su vida pública entregando la vida hasta el extremo de la cruz. ¿Y qué significa la cruz? La cruz, con sus dos maderos, nos enseña quiénes somos. La madera horizontal nos muestra el sentido de nuestro andar, andar por la vida, andar en el tiempo, al cual Jesucristo se ha unido haciéndose en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. La madera que soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a querer a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Esto que Él predicara, ámense los unos a los otros, como yo los he amado, nos lo muestra de manera plena colgado en la cruz, cuando incluso ahí al buen ladrón le promete la salvación y compartir la tarde juntos en el cielo. La madera vertical nos enseña cuál es nuestro destino final, el kairos, el tiempo último. Andamos hacia la vida eterna, y el transitar en el tiempo que está lleno de felicidades, lleno de circunstancias que nos van llenando de gozo, pero también inoculadas, como en nuestra historia, el dolor, producto de la enfermedad, producto de las distintas desavenencias que en la historia nos tocan vivir. Pero en la medida en que estos dolores los podemos asociar a la cruz de Cristo, como en los brazos abiertos, no nos salva del dolor, pero nos redime en el dolor, porque no se acaba en la experiencia del tiempo, sino se expande a la trascendencia. Sino, ¿cuál es el sentido de la vida del hombre? En estos días, el Papa Benedicto XVI abrió la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, España, y es este el tema que él eligió para el primer contacto con los jóvenes, hablarles del sentido de la vida. Hoy perdido en tantos de nuestros jóvenes, también en toda una generación que en el mundo entero se viene como cayendo en un sistema, cayendo en el sistema político, en el sistema social, incluso en la primera institución que es la familia. Por eso somos testigos del debacle de las instituciones, que hoy nos urge repensar, no para reivindicar o reconstruir tal cual han existido, las hemos conocido, pero sí repensarlas para recrearlas en un nuevo sistema que comienza como a asomarse en la historia que nos toca vivir. Algunos sociólogos afirman de que vivimos en un tiempo como de cuello de botella, donde mucho queda atrás y no podrá pasar. Algo de lo que vivimos pasa y se abre a un nuevo principio, a una nueva época. Quizás algunos puedan ser testigos de esta nueva época ya terminada. Nosotros apenas nos asomamos a estos tiempos de cambio que no sabemos en qué terminarán, pero que conducen seguro, igual que al hombre, en todo el tránsito de la historia, hacia la vida eterna. La vida eterna que no es otra cosa que la contemplación de Dios cara a cara. Y esta contemplación de Dios cara a cara es plenitud, es decir, es poder alcanzar la felicidad, gustada o pregustada
en nuestra historia en el tiempo. ¿Qué historia de qué hombre no tiene instantes de felicidad, aunque nunca se alcanza la felicidad de manera plena en este tránsito temporal donde estamos opacados muchas veces por la miseria, la pobreza, el error y muchas veces las malas intenciones propias o ajenas, de las que el tiempo nos da la posibilidad de ir purificando. Y en el dolor también comprender la raíz propia del sentido profundo de la vida. Ojalá el Señor nos conceda la gracia de abrirnos a la búsqueda de esta experiencia. En estos días leía un artículo de un pensador cristiano de la antigüedad que dice: Dios no nos pide resultados, sino que seamos buscadores. Nos pide esperanza, nos pide trabajo. En este tiempo en que los hombres valen por el éxito que alcanzan,